Veamos ahora cómo podemos hacer un análisis a la contratación pública. Para eso es importante recordar que los mecanismos de participación ciudadana a través de la contratación con el Estado requieren un conocimiento previo, tanto legal como de forma, por lo cual es importante, pero absolutamente importante, capacitar a los ciudadanos en aspectos generales básicos para que puedan vincularse a estos procesos y mejorar el desempeño de competitividad del municipio o la entidad territorial o el nivel nacional a nivel económico. Lo primero que se debe hacer es definir claramente cuál es el problema que se está generando por acción o inacción del Estado. Lo segundo es sistematizar el problema utilizando las técnicas de análisis de datos que recién hemos visto. Es importante que recordemos que en nuestro primer módulo habíamos hablado que una de las deficiencias del control social es la falta de capacitación. Por eso aquí estamos viendo absolutamente importante para poder hacer un buen control social y, en este caso, un análisis a la contratación estatal, recibir capacitación. ¿Quién nos debe dar la capacitación? El mismo Estado, la entidad territorial denominada departamento, municipio, el nivel nacional a través de sus diferentes entidades. Cualquier entidad del Estado debe dar la capacitación para poder hacer una buena gestión de control social. Para poder hacer un buen análisis a la contratación pública, debemos tener en cuenta que existen varias formas de control a la actuación estatal. Primera, el cumplimiento de la norma. Segunda, el cumplimiento de los cometidos y fines del Estado. Tercera, la buena calidad en la prestación del servicio público. Cuarta, la buena inversión de los dineros públicos. Quinta, la participación ciudadana. En este mismo sentido, existen 6 tipos de controles. Primero, el control administrativo. Este control lo realiza la propia institución del Estado a través de sus oficinas de control interno. Segundo, el control disciplinario. Este control lo realiza el Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y las personerías, pero también el control interno disciplinario de cada entidad. Tercero, el control jurisdiccional, que lo realiza el Consejo de Estado, los tribunales, los juzgados y la Fiscalía. Cuarto, el control fiscal, que lo realizan las Contralorías. Quinto, el control político, que lo realiza el Congreso de la República, las asambleas y los consejos municipales. Y sexto, el control ciudadano, que lo realizan los ciudadanos directamente o a través de sus organizaciones sociales, que es de lo que se trata este tema que estamos tratando. Ahora hablemos específicamente del análisis de la contratación, después de haber visto en los tipos de controles que podemos ejercer para hacer un buen análisis de contratación pública. Primero hablemos de las etapas del contrato. Una etapa precontractual, una etapa contractual y una etapa postcontractual. En cada una de ellas vamos a ver que podemos hacer diferentes controles. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos en la etapa que deseen hacer control a los procesos contractuales en la etapa contractual, precontractual? Primero que todo, debemos hablar que existe el decreto 1082 de 2015, quien en su artículo 2211, 211, 2211, 211, establece los requisitos que debe llevar el estudio previo. ¿Qué es el estudio previo? El estudio previo es el documento soporte, el documento base, el documento guía, la hoja de ruta de la contratación estatal. Cada vez que una entidad del Estado, llámese municipio, departamento o cualquiera de los ministerios o entidades centralizadas, etcétera, etcétera, cualquiera de las entidades del Estado,
desee realizar un contrato, no desee, deba realizar un contrato para cumplir con sus objetos y para cumplir con sus planes de desarrollo, debe elaborar un documento que se llama estudio previo. Pero el estudio previo no se realiza al querer de los funcionarios, ya está arreglado, ya sabemos qué es lo que debe llevar el estudio previo. Es necesario un pequeño paréntesis para decir aquí que los funcionarios públicos solamente pueden hacer lo que está escrito, lo que está arreglado, contrario a las actuaciones de los particulares en la vida privada, que podemos hacer lo que no nos está prohibido. Así las cosas, y como ya dije, el estudio previo está arreglado y tiene unos elementos que debe cumplir. Entonces, vamos a leer el artículo 2211-211 del decreto 1082 de 2015, que nos dice qué documentos o qué pasos debe llevar el estudio previo, y eso es lo primero que debemos realizar. Adicionalmente, podemos realizar lo siguiente: verificar la capacidad y competencia de quienes expidieron el acto administrativo que ordena la apertura de la licitación, el concurso o de quien ordenó la contratación directa. Que el funcionario tenga la capacidad para haber ordenado la celebración de este contrato. Podemos analizar y verificar la autorización legal para contratar, determinando la delegación si existe y la cuantía correspondiente, y los estudios realizados por la entidad en cuanto a la conveniencia y oportunidad de la viabilidad del contrato de acuerdo con los planes de inversión o de compra, teniendo en cuenta el presupuesto y las apropiaciones. Esto es lo que llamamos estudio previo. Debemos constatar con los presupuestos de las entidades de cualquier orden los recursos destinados a la contratación de mayor, menor y mínima cuantía. Cuando estamos hablando de mayor y menor y mínima cuantía, estamos hablando de las cuantías para poder contratar. Siempre que hablamos de mayor cuantía, estamos hablando de licitación pública. Cuando hablamos de menor cuantía, estamos hablando de selección abreviada. Y cuando estamos hablando de mínima cuantía, estamos hablando del 10% de la menor cuantía. ¿Qué significa esto? Que cuando las entidades quieren contratar algo rápidamente y en unos tiempos cortos, y que esto se requiera con urgencia, entonces se contrata por el 10% de la menor cuantía, y esta contratación se realiza de un día para otro, cumpliendo un menos. Se publica la invitación por un día, se recibe la oferta, se evalúa y se publica la evaluación por un día. Una vez surtidos estos tres pasos, entonces se envía una carta que se llama aceptación de la oferta, para no tener que hacer un contrato, y con el solo envío de la aceptación de la oferta se entiende que el objeto quedó contratado y que el particular se obliga a cumplir con ello. Se debe constatar la existencia de disponibilidad presupuestaria. Se debe comprobar que el acto administrativo que ordena la apertura de la licitación o concurso esté debidamente motivado. Los actos administrativos deben ser motivados. Hay algunas excepciones, pero no hablaremos de ello hoy. Se debe determinar que los pliegos de condiciones cumplan con los términos establecidos en la Ley 80, la Ley 1150 y el Decreto 1082 de 2015, que son las normas que regulan la contratación pública en Colombia. Verificar si se dio cumplimiento a la publicación de avisos de que trata el Decreto 019 de 2012. Es decir, cada vez que se va a hacer una contratación, hay que avisar, hay que publicar a través de la web, a través del sistema electrónico de contratación pública, para que la gente se entere de lo que va a suceder. Cuando la adjudicación se lleve a cabo en audiencia pública, se debe verificar que las deliberaciones y decisiones que se tomen allí estén de acuerdo con los términos de referencia o pliegos establecidos. Se debe determinar la existencia del registro presupuestal en cada contrato celebrado, con el fin de que los recursos no sean desviados a ningún otro contrato. Constatar el valor de la propuesta. Verificar que los participantes que participaron en la licitación no estén inhabilitados, no estén incursos en inhabilidades. Comprobar que los proponentes que participaron en los procesos de licitatorios de concurso de méritos estén debidamente inscritos en la Cámara de Comercio.
Verificar las autorizaciones dadas por el comité o funcionario de la dependencia correspondiente para la contratación directa cuando estemos hablando de contratación directa. Es decir, hay muchas cosas, hay un listado en los documentos de apoyo que ustedes encontrarán publicados, van a ver un listado completo de todas las cosas que podemos hacer en la etapa precontractual como control social a la contratación pública. En la segunda etapa, que es la etapa contractual, hablaremos de otras actividades que se pueden realizar con este fin. Etapa contractual. Esta etapa se presenta una vez se perfecciona y se legaliza el contrato. ¿Cómo se perfecciona un contrato? El contrato se perfecciona con la firma de las partes. ¿Cómo se legaliza? Cumpliendo los requisitos de legalización que se establezcan dentro del contrato, pero son los mismos en casi todas las entidades, y es la aprobación de las garantías, si se solicitaron ellas, y la expedición del registro presupuestal, que es obligatorio antes de iniciar con la ejecución contractual. ¿Qué podemos verificar en la etapa contractual? Así como en la etapa precontractual enumeramos bastantes, en la etapa contractual también vamos a ver bastantes, pero también en los documentos de apoyo ustedes van a poder verificar un listado bien grande de lo que se puede hacer. Lo primero es constatar el número del contrato, clase de contrato, fecha de inicio, legalización y terminación. Es tener la información del contrato para saber de qué estamos hablando. Comprobar que la existencia de las personas jurídicas nacionales o extranjeras no sea inferior a la del plazo del contrato y un año más. Esos son temas jurídicos que podemos ir viendo en los contratos para ver si la entidad incurrió en errores y tratar de salvaguardar los dineros públicos. Verificar que las estipulaciones contenidas en los contratos correspondan a su esencia y naturaleza de conformidad con las normas civiles, comerciales, especiales y las previstas en la Ley de Contratación Administrativa. Comprobar que se haya constituido y aprobado la garantía única, amparando los riesgos derivados del contrato celebrado. Verificar que se haya cancelado el impuesto de timbre en los casos que sea obligatorio, y los demás impuestos a que haya lugar. Verificar que las cuentas correspondientes a los pagos originados en la ejecución de los contratos contengan los soportes necesarios conforme a las estipulaciones contenidas en los mismos. Verificar que el contrato no contenga vicios que constituyan causales de nulidad. Verificar que en los contratos de obra y en los demás en que se designe interventor, esta función se haya realizado en debida forma. Verificar en los casos de cesión de los contratos, esta haya sido debidamente autorizado por escrito por la entidad contratante, previo al agotamiento del procedimiento adoptado en el contrato. Verificar la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual. Absolutamente importante verificar la ejecución contractual, la cual la verificaremos contra los informes de interventoría, los informes de supervisión, o ir al sitio a verificar las obras, o haciendo entrevistas con las personas, o solicitando copias de los informes que ya dijimos de interventoría, solicitando copia del contrato, solicitando copia de las cuentas que se cancelaron, es decir, mediante los diferentes métodos de análisis de información que ya hemos visto. Verificar el seguimiento que las entidades de los distintos órdenes hayan realizado a las obras, y verificar que durante la ejecución del contrato se hayan observado las condiciones técnicas que se exigieron. Comprobar que los actos administrativos o actos que modifiquen, adicionen o aclaren los contratos estén debidamente sustentados, perfeccionados y legalizados. Determinar que se le haya pagado los intereses moratorios a las personas, si los hubo. Determinar que los pagos hayan sido en debida forma, es decir, ver que no haya desequilibrio económico. Verificar que el contratista haya informado a la entidad contratante cuando se hubiese presentado amenaza o coacción para omitir lo estipulado en el contrato o en la ley. Cuando la entidad del orden nacional o territorial haya pasado el pago de anticipos, verificar que esto no excedan del 50%. Innumerables acciones podemos hacer dentro del seguimiento a la actuación contractual. En los documentos de apoyo les solicito por favor leerlos y allí los encontrarán.
Etapa postcontractual. Esta etapa se presenta cuando ya se ha terminado el contrato o se ha cumplido con el objeto del mismo. ¿Qué podemos hacer para hacer un buen control social? Constatar si la terminación del contrato estatal se dio de manera normal o anormal. Verificar si hubo incumplimiento y qué acciones se siguieron por parte de la entidad para salvaguardar los dineros públicos. Verificar que los bienes recibidos sean los que se solicitaron por parte de la entidad. Constatar las acciones adelantadas por el interventor del contrato, y esto lo hacemos verificando los informes parciales y el informe definitivo. Establecer si el contrato está pendiente de liquidar y si ya se le venció el plazo. Determinar en el acta de liquidación si las partes llegaron a un acuerdo sobre el contenido de la misma o si por el contrario dicha liquidación fue practicada unilateralmente por la entidad. Verificar si el contratista y el contratante se encuentran a paz y salvo por todo concepto relacionado con la ejecución del contrato. Constatar que en la liquidación del contrato se haya exigido al contratista la extensión o ampliación según el caso de las garantías. Les solicito por favor nuevamente revisar los documentos de apoyo y allí encontrarán un gran número de actividades que en la etapa postcontractual vamos y podemos realizar para hacer un buen seguimiento de control social a los diferentes contratos. ¿Cómo podemos encontrar la información contractual fácilmente para realizarle un buen seguimiento? A través del Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOT. Este es un instrumento fundamental para el control de la contratación pública. Toda entidad pública está obligada a publicar en el SECOT los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación máximo dentro de los 3 días siguientes a su expedición. Este máximo es para algunos documentos, otros hay que publicarlos inmediatamente se generan. Ejemplo, el proyecto de pliegos, el estudio previo, el análisis del sector, las cantidades de obra, las especificaciones técnicas, la lista de los elementos requeridos en casos de subasta inversa, etcétera, etcétera. Son documentos que se publican al mismo tiempo y con el inicio del proceso. Pero otros documentos como la aprobación de la garantía, el contrato que se celebra, el acta de inicio que se suscribe, se publicará máximo dentro de los 3 días hábiles siguientes a la expedición del mismo. ¿Qué se encuentra publicado en el SECOT? Absolutamente todo lo que tiene que ver con contratación pública. Todo lo que tenga que ver con contratación pública se publica. Es decir, publicamos las licitaciones públicas, las elecciones abreviadas, los concursos de méritos, la contratación directa, los procesos de mínima cuantía, las asociaciones público-privadas, los bienes que vende el Estado, los empréstitos que realiza el Estado, la contratación directa, los contratos de prestación de servicios, todo se publica. Y se publica junto con ellos todos los documentos previos. Lo que hablamos anteriormente, que es absolutamente fundamental, que es el estudio previo, el análisis de costos, el análisis del sector, todos los análisis que sean necesarios para poder realizar una buena contratación están publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública. ¿Quiénes están obligados a publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública? Absolutamente todas las entidades del Estado. Toda la contratación pública, como su nombre lo dice, es pública y está a la vista de todos. No hay lío, no hay problema, toda la podemos encontrar allí.